Iniciamos entonces esta segunda parte de la sesión del 15 de julio del 2020. No sé si quieran empezar primero por comentar alguna cuestión, alguna inquietud, alguna duda relacionada con el ejemplo que tenemos ahí de análisis e interpretación de datos y el video de redacción de análisis de resultados. Yo tengo una duda. Sí, Susi. Respecto a las gráficas, por ejemplo, tenemos que poner las gráficas de todas las preguntas que le hicimos a los pacientes, Sí, pero por ejemplo también de que la edad y así. sí, sí, claro. Okay. Profe, ¿y los nombres? Cada dato debe de ser analizado porque forma parte del cúmulo de datos que te van a dar como resultado una conclusión, que es lo que vamos a ver la próxima semana ya como preámbulo o como finalidad de la investigación y como preámbulo de la redacción final. Recordemos que todos estos datos que estamos recabando, este análisis que estamos recabando, es importante que consideren ya el utilizar los verbos en tiempo presente, porque ya se realizaron. Sí, perdón, Adriana, me decías. ¿Era Adriana? ¿Que los nombres también o no? ¿Nombres de Porque quién, perdón? de pues los pacientes, sus nombres. O eso no. No, no es relevante. Para Okay, efectos de eso, el detalle de nombres, si fue parte de tus instrumentos, están en los anexos. ok. ¿Sí? Pero en el caso de Gracias. lo que son los gráficos, no es. Puedes identificarlos como sujeto 1, sujeto 2, etcétera. No sé cuál sea la forma en la que tú lo hayas manejado o cuál sea la calidad de tus gráficos en cuanto a qué tan relevante resulta identificar con su nombre a cada uno de los participantes de tu prueba. Si no es relevante, pues entonces vete nada más a la cuestión cuantitativa general de los datos que te pueden servir. Sí, gracias. No, de nada. Hilda, mándeme. No, nada, perdón, profe. Ok, muy bien. Es que te vi aquí lista ya con el micrófono. Sí, perdón. No, nadie tiene duda respecto de lo que es el trabajo de ahorita. No sé qué les parezca, si les parece lo suficientemente claro el ejemplo de análisis e interpretación. A mí me pareció que independientemente, como decíamos, de que los gráficos son muy rudimentarios, en relación al diseño, pues eso me refiero. La cuestión de cómo organiza la información y cómo va redactando nos da la oportunidad de poder ver más claramente qué es lo que se busca en un análisis e interpretación de datos. Yo comentaba ahorita en los mensajes privados y les decía pues de la importancia que tiene que nos pongamos a pensar. Parte de la inferencia de los datos es muy importante que nosotros veamos el resultado de cada uno de los gráficos y que nos demos a la tarea de preguntarnos por qué es importante ese dato, qué puedo yo inferir que resulte importante ese dato. Por ejemplo, la presentación de una determinada edad, la presentación de una determinada tendencia, ¿por qué es importante? Y creo que esa es la parte que nos va a servir mucho para que nosotros mismos dejemos de ver ese número como simplemente un número y que le podamos dar otra interpretación. Por eso rescaté esta imagen que les decía respecto de lo del COVID, que si bien pues es un tema que a lo mejor no es de optometría, sí es un tema médico y que me interesaría para que nosotros mismos nos demos la oportunidad de ver qué vemos más allá del número evidente que viene ahí, ¿no? Esa es la parte del ejercicio que yo les propongo hacer ahorita en unos minutitos. Salamanca, ¿tienes algo que comentar? No, profe. Correctísimo. Muy bien, entonces, no sé si ya tuvieron la oportunidad de revisar la imagen que les mandé respecto de la estadística de los últimos, creo que son aproximadamente 15 días, y que nos sirva eso como un ejercicio para poder hacer un análisis o una interpretación de datos a partir de pues elementos solamente numéricos. ¿Alguien puede comentarnos algo sobre esa imagen? Profe, Sí. yo veo veo en la imagen y estoy checando que, por ejemplo,
el 27 de junio, que es la primera fecha, de funciones totales, 26,381. Y Ajá. al día 14 de julio, 36,000. Pero durante ese lapso hubo menos, bueno, hubo como subidas y bajadas, por ejemplo, 27, 30, 30. Esto se refiere a en México, en nuestra cultura, ¿no? En Yo nacional, sí. siento, yo siento que muchas veces tenemos el mal hábito o la mala cultura de que vemos que ya todo está bien y bajamos la guardia y después otra vez se viene y como que le dejamos de tomar importancia. O sea, no Sí, sé si nosotros seamos así como país, a diferencia de otros, pero sí veo muchas subidas y bajadas. esa parte, fíjense que esta gráfica que se presentan, a pesar de que viene de un diario, se me hace interesante porque nos muestra precisamente las flechitas, cuándo sube y cuánto baja. Eso es una gran ayuda para poder comprender los fenómenos. Podemos encontrar, por ejemplo, que cuando sube, le ponen la flechita hacia arriba y cuando baja le ponen la flechita hacia abajo. Quiere decir que cuando hay la flechita hacia abajo, comparativamente con el día anterior, por ejemplo, aquí en el caso del 28 de junio y 29 de junio, que marca los 3,805, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ok, si no vaya a ser que esté hablando y dicen ustedes, no, pues sí. No. Por ejemplo, en este dato del 29 de junio, vemos que dice, el 29 hubo 3,805 datos, el 28 hubo 4,050, ¿no? Ambos o esos tres últimos días consecutivamente son a la baja, es decir, 4,050 el 28 y el 29 solamente 3,800. Pero cuando llega el 30 de junio hay 5,435, es decir, va al contrario, va en un sentido de incremento, ¿no? Y vamos a encontrar que las cifras son así. Yo por eso les decía que cuando las autoridades, y de hecho por ejemplo, esta imagen es la última que tenemos con fecha del 14 de julio, que fue el día de ayer, pero es una imagen que este diario se ha dado la tarea de recopilar, al menos en los últimos alrededor de 45 días. Si tuvieran ustedes la oportunidad de estar revisándola como yo la he tenido, de estar revisando todos los datos, nos daríamos cuenta de que, por ejemplo, por eso yo les decía que no hay todavía una llegada al pico de casos en nuestro país. Si se fijan, sí hay decrementos, hay disminuciones, pero después tenemos nuevos incrementos, como es el caso del 3 de julio, el 1 de julio, el 2 de julio, sí, que hay un nuevo tope en cuanto al crecimiento en 6,700 en ese momento, y el nuevo tope, el nuevo pico, digamos, o el nuevo alto, el nuevo récord, que es precisamente el del 9 de julio de 7,280, ¿sí? ¿Qué podemos inferir de gráficas como estas? Bueno, pues hay datos que son evidentes. El primero es pues que no hemos llegado todavía al pico, ese es un hecho. De hecho, las estimaciones que tiene la Secretaría de Salud para el caso, por ejemplo, de Jalisco, es que todavía se estén presentando. La verdad es de que Secretaría de Salud, yo no sé si sea una estrategia de ser muy cauto o de ser poco claro, no sé cuál de las dos sea, pero muchas veces en las interpretaciones que tiene de datos o en las proyecciones, trata de no dar tanta información para que en realidad nosotros no tengamos un dato específico que probablemente el día de mañana se le pueda reclamar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el día de ayer estuvieron en el informe que se hace todas las tardes, un informe vespertino que hace Secretaría de Salud y que está en línea en YouTube todas las tardes a partir de las 7 de la noche, estaban hablando acerca del caso particular de Jalisco y decían que en Jalisco el brote el brote de coronavirus va a estar presente todavía en el mes de octubre, pero no nos dicen en qué porcentaje. Esa es la parte donde hay que tener mucho cuidado, porque podemos decir que va a haber presencia del brote, pero no es lo mismo tener contagios al nivel que tenemos el día de hoy a tener solamente pues contagios a un 1 o 5% de los que tenemos el día de hoy, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta esa cuestión, cómo ellos manejan las cifras, porque si
si se han fijado en los últimos meses y han escuchado alguna noticia sobre el COVID, nos dicen que, por ejemplo, nos decían, no, preparémonos para una cuarentena larga, y cuando ellos hablaban primero de la interpretación, su interpretación de larga, lo manejaban a 12, a 12 semanas, bueno, a 90 días, 92 días, que era el tiempo que duró en China para poder salir de toda esta problemática de la cuarentena. Pero esos 90 días fue precisamente el tiempo que le tomó a China que ya no se presentara ningún caso nuevo. Es decir, en el día 92, China ya no presentaba casos nuevos. Fue la punta que les ayudó a ellos interpretar que ya estaba bajando la tendencia en el nivel de contagios en China. El problema es que nosotros ya vamos por el día ciento y tantos, ¿no? Ya vamos por el día como 120, que es marzo, es abril, mayo, junio, ya vamos por el día, sí, debemos de ser como el día 110, y no tenemos todavía, no hemos llegado a ese punto. Y de hecho la tendencia que hay en los datos es que todavía nos falta para llegar a ese punto. Ese son el tipo de cosas que uno puede inferir al momento de observar y dar seguimiento a las cifras, como es el caso del COVID. ¿Qué otras cifras podemos ver respecto de la gráfica que tenemos aquí? ¿Qué otra cosa es lo que ustedes observan? Por ejemplo, al ver las cifras de un día, del otro, a lo mejor cómo están los casos totales, las defunciones del día. ¿Qué otra cosa ustedes infieren de estos datos que vienen aquí? Pues yo lo que vi fue que el 9 de julio, a pesar de que fue el día que más casos nuevos hubo una disminución en las muertes. Ajá. Una disminución en muertes, es decir, que los criterios de incremento no están, digamos, ligados fundamentalmente a la repercusión al menos inmediata o diaria que tiene que ver con las muertes que se dan en el día. Es decir, son cifras independientes, ¿verdad? Esa es la inferencia que podemos tener, y tal es el caso que, como menciona Susi, del 9 de julio, podemos encontrar el 7 de julio, que lo tenemos aquí a la vista. El 7 de julio hay 6,258 casos nuevos y 895 muertes, es decir, hay menos casos que en el 7,280, pero hay más muertes, ¿sí? Entonces son cifras que corren independientemente la una de la otra. No porque haya más muertos significa que la situación es más grave, o no porque haya más contagiados significa que está muriendo más gente. Son aspectos, al menos que en este momento son independientes. Si tienen un nivel de relación, lógicamente, pues el nivel de contagios va a tener un nivel de relación con la muerte, pero no es un parámetro que podamos basarnos en el día al día. Es decir, que el número de contagiados de un día en específico tenga una relación directamente proporcional o porcentual con el número de muertos de ese mismo día, ¿sí? Yo la parte donde los informes que ha dado Secretaría de Salud, de los que a veces desconfío, es porque de repente hay declaraciones, sí, dime. Yo quería hacer una observación de todo lo que, bueno, de lo que dijo Susi, lo que dijo usted ahorita, y que hay, o sea, que posiblemente se podría presumir que no hay una relación en el incremento de casos al día con las defunciones al día, ese mismo día, pero estaría interesante analizar cómo desfasado, ya sea un futuro, esas defunciones al día suben. Porque como bien sabemos, los ingresos, las personas o el aumento de casos en el día no son porque ese día se contagiaron, sino porque ese día ya manifestaron síntomas, o ya están en el hospital, o ya están en... Sí, inclusive vamos más allá todavía. Esas muertes que se reportan al día no significa que se murieron ese día ni el día de ayer. Como estamos hablando de una estadística que se maneja mediante 32 comités de salud, uno en cada estado de la República, pues depende de ellos el reporte de cifras, y por eso, inclusive ayer, en el reporte de Secretaría de Salud decían que puede haber inclusive un desfase de cifras de hasta 15 días. Es decir, lo cual preocupa un montón. Las cifras que tenemos aquí nosotros reportadas no son reales. Son aproximadamente reales, pero en realidad la cifra total la tenemos hasta cuando han pasado 15 días.
Quiere decir que esta cifra del 14 de julio que estamos viendo en cuanto al incremento de casos y el número de muertos, probablemente la cifra real que tenemos, o de todas estas que se nos presentan aquí, sean las cifras del 28 y 29 de junio. Estas sí son reales. Las demás, puede ser que todavía haya información en tránsito que no han entregado informes a algunos estados de la República. Y si se fijan el de defunciones al día, curiosamente cada 7 días o casi cada 7 días, entre 6 y 7 días, hay un decremento hasta de 400 casos al día. O sea, subo, bajo y de ahí pum, caen 200. Te vas a ganar una estrellita porque precisamente ese era uno de los datos que yo quería que observaran. ¿Tú por qué crees que se debe ese dato? Porque manipulamos la información. Y es porque nuestra información, a pesar de todo, no es fidedigna. Así es. Yo opino diferente, profe. Si se fijan, una de las partes que se refiere a cifras bajas, ya sea de casos o sea de defunciones, muchas veces son cifras que están cerca de fines de semana. Por ejemplo, el 28 de julio fue domingo. Si se fijan, 267 y es domingo. La siguiente cifra baja que puede ser esta 480 es 6 de julio, es un lunes. ¿Sí? Las cifras menos confiables son aquellas que están en viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no están entregando los documentos a tiempo, no entregan la información los estados o inclusive hasta la manera de procesar la información por parte de los organismos, en este caso el Secretario de Salud Federal, pues cometen ese error, ¿no? A lo mejor reciben la información tarde o ellos mismos se tardan. Si se fijan, otro de los aspectos que yo me parece relevante es que después de digamos, de una disminución de casos, ya sea de casos al día o de defunciones al día, siempre que viene una disminución constante de 3 o 4 días, después viene un golpe fuerte que de alguna manera le da el traste a toda la estadística, ¿eh? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos 4,400, 4,050, 3,800 y luego de repente, ¡pum!, el golpe a los 5,400, 5,600, 6,700. ¿Se fijan? A mí hasta cierto punto me he puesto a pensar y digo, en realidad no estarán de alguna manera utilizando o manejando las cifras de manera que a la gente le hagan sentir una tranquilidad que no existe respecto de lo que es el incremento de los casos al día y de las defunciones al día. Es decir, que en lugar de que nos estén pasando una escalerita que está subiendo todos los días y que a lo mejor podría causar pues un estrés social, nos hagan ver que de 5 días a la semana, 4 suben, aunque en el quinto nos suban todos los que no nos pusieron en los últimos 4 días. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo opino, profe. Sí, dígame. Bueno, la primera. Lo que mencionan tiene que ver con un factor, algo que en estadística se llama estacionalidad. La estacionalidad se refiere, ejemplo, vamos a hablar de la influenza. Si nosotros consideramos que vamos a medir cuántas personas tuvieron influenza durante la época invernal y durante la época primaveral, no podemos hacer una comparación entre estas dos cifras, dado que se presentan diferentes condiciones, como las condiciones meteorológicas, el clima en sí en general. Entonces, no podemos hacer un análisis con base en dos estaciones diferentes. Tendríamos que hacerla invierno de un año contra invierno del otro año, primavera de un año contra primavera de otro año. Lo que usted menciona respecto a que bajan las cifras en fines de semana, pues es normal, porque el personal que trabaja en estos laboratorios, generalmente, como en todos los hospitales es la misma situación, los turnos de cargas están generalmente entre semana y los fines de semana, pues baja la cantidad de personal que tienen. Por consiguiente, pues los resultados, obviamente, en algunos días no van a reflejar el resultado real de ese día, sino el acúmulo de varios días. Por consiguiente, el estudio aquí no se puede hacer de manera diaria, dado que nos va a dar una relación entre cifras inexacta. Tendríamos que partir de buscar un promedio, una cantidad de días que nos refleje una cantidad más real, que en este caso podríamos a lo mejor manejarlo por semana, o como dice usted, si hay retraso hasta de 15 días en la información, hacer un análisis quincenal, que yo pienso que con un análisis semanal
podría arrojarnos resultados más reales. Es decir, sumamos los de lunes a domingo de cada semana y con base en esos resultados vamos midiendo. Porque sí, efectivamente, podría parecer como que el gobierno manipula la información. Sin embargo, vamos al simple caso de nuestros ejercicios que hicimos, los que estamos haciendo para nuestro trabajo, que tenemos que realizar encuestas. Si se da cuenta, así como hay 32 entidades federativas, de esas 32 entidades federativas, cada uno tiene sus circunstancias distintas por las cuales llegan a retrasar la información. En nuestro caso, si se da cuenta, no hemos entregado la información de nuestros avances todos de manera homogénea. Unos han tenido un retraso por algunas cuestiones, otros han tenido otras, y aquí pues no necesariamente significaría que alguien esté manipulando información, simplemente que tenemos circunstancias diferentes. Y por lo mismo le digo, para mí aquí, para poder dar un criterio, creo, un poquito más real, tendríamos que manejar las cifras de manera semanal, por lo menos en ese periodo de tiempo, para poder hacer un análisis un poquito más completo. Diario no creo que nos dé un resultado real. Inclusive, la tendencia que tiene Secretaría de Salud en el manejo de los datos ya está utilizando desde hace un par de días, ya está utilizando la tendencia de mejor proporcionar información a manera de crecimiento porcentual en base precisamente a aspectos semanales. Inclusive, ustedes han escuchado la cuestión que están manejando sobre la implementación de un semáforo. Ya está en estudio la implementación de que el semáforo que se va a utilizar para decir quién puede pasar de una fase a otra y quién puede liberar alguna serie de actividades en cada localidad, en cada estado, están en estudio ya de pasarla del rango semanal a un rango quincenal, precisamente para tratar de ajustar estas cifras en cuanto al desfase de información. La verdad es de que el fenómeno que nos comenta Salamanca, pues sí, es un fenómeno que vamos a vivir de incertidumbre durante todo el proceso de la pandemia. ¿Cuál va a ser el momento en el que probablemente podamos saber cuáles son el total definitivo de casos que se estuvieron presentando? Pues puede ocurrir en dos momentos, ¿no? Uno, cuando termine la pandemia, y dos, cuando haya ese comparativo del año 2020, una vez que hayan pasado las fechas del año 2021 y podamos comparar el comportamiento de la enfermedad sobre las mismas bases que menciona Salamanca, de datos ciertos sobre un eje de temporalidad similar, basado en condiciones pues lo más apegadas a lo posible a que sean similares. En este caso, pues el hablar de trimestres o el hablar de años, ¿no? Por eso inclusive se dice lo relacionado con las defunciones, ¿no? Que las defunciones, está habiendo comparativos en este momento parciales respecto de cuántas son las personas que están registradas fallecidas el año 2019 y cuántas han estado falleciendo este año 2020, como una manera de parámetro para ir dándonos una idea, no de un dato todavía cierto, de cuáles son las defunciones reales que están teniendo lugar con motivo de la contingencia por COVID, ¿no? Entonces, sí, es esta parte, bueno, donde de alguna manera lo importante, más que sacar un criterio, digamos, para juzgar si la actuación de la autoridad está bien o mal, lo que pretende es que nosotros empecemos a cuestionarnos, empecemos a hacer esa reflexión respecto del análisis de los datos, ¿no? No sé, ¿algo más que quieras agregar, Salamanca? ¿Alguien más que quiera agregar algún dato, alguna cuestión que haya visto aquí o que haya revisado? Ya ven que dijimos que en la semana revisaran algún dato relacionado con el fenómeno de la pandemia. Yo lo que podría agregar es que es súper importante los instrumentos de recolección de datos, porque como nos dice, o sea, entiendo la parte que comenta Salamanca, y sé que igual él tiene experiencia por su previo conocimiento carrera, pero la manera en que se recolectan los datos siento que no está siendo fidedigna, entonces no reflejaría mucho, haría mucha diferencia si es semanal, si es quincenal,
si la recolección de datos no está dando esa confiabilidad, que creo que es algo que siempre ha puntualizado en nuestros proyectos. O sea, asegúrense de que realmente se recolecten los datos, que no se falsee información y que sean puntuales, porque si no es más fácil que puedan ser manipulados y que dé mucha interpretación, que creo que esa no es la idea, sino que sean más objetivos, ¿no? Sí, aquí habría que ver si realmente se tiene una estrategia verdaderamente que asegure esa fidelidad en la recolección de los datos, ¿no? De repente pareciera, por cuestiones de lo que uno llega a saber de la opinión pública, pareciera que no lo hay, pero habría que ver si verdaderamente existen mecanismos de recolección de información que nos permitieran asegurar que hay confiabilidad en los datos que se están recolectando respecto a la pandemia. Hay que reconocer que hay grandes avances en relación con este fenómeno a otros que se han dado en el pasado, ¿no? Creo que los comparativos que podemos tener en el ámbito local pueden ser, pues, el fenómeno del H1N1 en el 2009, hace 11 años, y a lo mejor uno más global, pues es el relacionado con la peste, con la gripe española en 1920, ¿no? Y por ejemplo, pues lógicamente, si comparamos la manera de manejar los datos, por ejemplo, de 1920 a hoy, estamos en la gloria. En el 1920 supieron cuántos muertos hubo hasta después de probablemente una década, ¿no? Cuando hicieron todos los conjuntos de la recolección de datos y la comparación, o sea, los instrumentos de recolección pues eran totalmente rudimentarios y probablemente aún así existan pues grandes sesgos que nos puedan llevar a interpretaciones que no son del todo fidedignas, ¿no? Sobre el número de fallecidos. Hay muchas veces a lo largo de la historia fenómenos donde probablemente no se tiene por cuestiones pues precisamente de la naturaleza de los datos, de la naturaleza de las capacidades de recolección, pues no tenemos la certeza de que se haya logrado tener una recolección fidedigna de datos. En el caso, por ejemplo, del 2009 con el H1N1, vemos que, yo recuerdo, que los datos respecto de quiénes fueron los datos definitivos respecto del nivel de contagio, cuántas fueron las personas que fallecieron, etcétera, se dieron precisamente en alrededor entre 18 y 24 meses después. ¿Sí? Y estamos hablando de que fue un fenómeno no tan relevante en cuestiones de contagio ni de decesos a nivel mundial. Fue una cuestión muy focalizada en algunos países. Entonces, imagínense este fenómeno que está ocurriendo el día de hoy, pues probablemente nos va a tomar una cantidad considerable de tiempo poder conocer los datos. Sí, son retos que tienen que ver con la recolección de datos, pero hay que reconocer que ya existen algunos avances, ¿no? O que antes no tuvimos tanta ventaja, no tuvimos tantas herramientas para recolectarlos, aunque sí, el objetivo es observar que se cumplan otros parámetros o tratar de mejorar ya las herramientas que se tienen al respecto, ¿no? Pero sí, creo que esa parte habría que a lo mejor verlo con alguien que sí esté más metido en la cuestión de cuál es el proceso de implementación de la recolección de los datos desde el punto de vista, desde los hospitales de atención a las personas con COVID hasta el fenómeno de la recolección o de la congregación de los datos en general en Secretaría de Salud a nivel federal, para poder saber si efectivamente se cumplen requisitos que nos permitan tener una certeza respecto de la recolección de datos. Lo que sí me queda claro es que en muchos aspectos que tienen que ver con el fenómeno del COVID, con el fenómeno de situaciones pandémicas como las que vivimos, todavía tenemos mucho que avanzar en cuanto a prepararnos, capacitarnos y dotar de instrumentos y de recursos humanos y materiales a todos los aspectos que tienen que ver con este tipo de fenómenos, ¿no? Desde la atención médica hasta la parte de la investigación científica en cuestiones del desarrollo de nuevos virus y de nuevas enfermedades, ¿no? Creo que hasta cierto punto, a nivel mundial, no se ha tomado todavía
no se ha tomado la importancia que tiene para nosotros como seres humanos, como seres vivos, la importancia de cuidar más este tipo de detalles, ¿no? Porque al final de cuentas, como seres vivos que somos, este tipo de fenómenos lo que nos trae como consecuencia, lo que nos viene a enseñar es que seguimos siendo muy vulnerables. Con todo y toda la tecnología que tenemos, hay aspectos biológicos que todavía requieren y demandan de mayor conocimiento, de mayor profundidad y de mayor previsión para precisamente tratar de evitar esas vulnerabilidades que tienen los seres humanos, ¿no? Y los seres vivos en lo general, ¿no? Ya ven que hasta se hizo famoso el video de Bill Gates de hace 5 años donde hablaba acerca de los virus y esas cosas, y ahora ya hay teorías conspiranoicas, ¿no? De que el nuevo business de Bill Gates son los virus y esas cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que la advertencia que se dio hace 5 años por parte de él, pues era una advertencia pertinente, y creo que sigue siendo pertinente, no ha perdido la vigencia en relación a lo que tenemos que hacer en adelante, ¿no? Entonces, no sé cuáles son sus experiencias respecto de esto y respecto de lo que es ya el empezar manejando el análisis de sus datos. Coméntenme, por favor, los demás. Profe, en base a lo que estaba comentando respecto a la tabla esta, es de que como comentaba el compañero Salamanca, es de que se podía calcular, por ejemplo, en semanas. Y rápido hice una comparación, por ejemplo, del 1 al 8 de julio. Excelente, Sí hubo, ya ves, Alan, ese es el espíritu, Alan. hubo muertes por 3.531, y de la fecha del 8 de julio al día de ayer, Ajá, al 14, una muertes por 3.504, una diferencia de 27 muertes en transcurso de una semana. ¿Se fijan cómo cambian los datos precisamente, como dice Salamanca? Pareciera que la situación es más grave, pero en realidad la situación es una situación sostenida, ¿no? Yo, por ejemplo, lo observo en las gráficas, yo que, por ejemplo, estoy al pendiente de estar viendo las cantidades que hay en el caso de Jalisco, y voy viendo la cantidad de nuevos casos diarios y la cantidad de muertos, y por ejemplo, yo ya tenía prácticamente, hay a razón de 30 días, que yo decía, la cifra está sostenida, la cifra de crecimiento, estuvimos creciendo había una primera, digamos, meseta de 100, empezamos a crecer, después hubo un crecimiento exponencial hacia los 500, y ahorita estamos entre los 350, 500, un poquito antes de los 600, a veces llegamos a los 600, pero hay una consistencia en cuanto al manejo de datos estatales, y eso es lo que importa. De repente mucha gente, y sobre todo los medios, utilizan a veces las cifras para paniquear a la gente, ¿no? Dicen, nuevo récord. Bueno, hay que establecer que para efectos de lo que a veces manejan los medios como nuevo récord, un nuevo caso, pues implica un nuevo récord en relación con lo que fueron las cifras de un anterior, y no significa necesariamente que eso sea grave, ¿no? Entonces, este ejercicio que tú ahorita hiciste, pues nos da la luz precisamente respecto de cómo son los comportamientos cuando se manejan las cifras en relación a ejercicios más amplios, como nos mencionaba Salamanca, ¿no? Muy bien, Alan, qué bueno que viste esa parte, ¿no? Esa parte, fíjate que tiene que ver mucho pues con el aspecto de nosotros, precisamente, hacer ese análisis de datos y no quedarnos solamente con la cifra que se nos proporciona. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Salamanca? No, creo que no. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna duda relacionado con su propio análisis de datos? Lo que requerimos o el nivel. Por eso de repente cuando ustedes me consultan y me dicen, oye, respecto del dato que ustedes tienen, como puede ser el sexo, la edad, alguna condición, etcétera, yo les digo, véanlo más a profundidad. El análisis de datos sí requiere, y por eso dejamos una semana, vamos a dejar una semana para que lo hagan, que ustedes reactivo por reactivo piensen acerca de, como ahorita estamos haciendo aquí, hagan inferencias, hagan análisis, deduzcan cuáles son
las demás cosas, las demás informaciones que nos permite conocer un dato que pareciera ser solamente numérico, pero que nos da información más allá del número que solamente representa, ¿no? Lo van a encontrar ustedes en cuestiones de toda la información que ustedes manejan en cada uno de sus ítems que manejaron en su instrumento. ¿Alguien quiere aportarnos algo, comentarnos algo? ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Todos entendieron perfectamente bien? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Es que me está sacando el internet. Ok. Les decía que si alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto de su proceso que están manejando de análisis de datos. Y que si nos queda claro el nivel de profundidad o el nivel a donde queremos ir con la revisión de cada uno de los ítems que ustedes manejaron. Sí, dime, Mónica. No, profe, yo ya no tengo duda, ya más o menos ya ve que le estuve preguntando por WhatsApp. Y ya he estado buscando otra información parecida a lo que yo le envié y creo que ya ya lo llevo un poquito avanzado. Y mucho tiene que ver los saberes previos que tenemos, los saberes previos que tenemos nos pueden ayudar, y si no tenemos de alguna manera algún saber previo que nos pueda permitir hacer inferencias, pues a lo mejor también podemos auxiliarnos de algún elemento de información que nos permita contrastar, comparar o comprender mejor la cifra que nos arroja nuestro ítem. Si no hay alguna duda o algún comentario respecto de Yo no tengo una duda. No, dime, Mónica. Hasta donde se quedó ahorita mi trabajo es como lo voy a enviar a subir en el 9.2. Precisamente eso vamos. Ahorita lo que nos resta de clase, digamos, de ahorita de las 9:50 a las 10:50 que tendremos clase, vamos a seguir trabajando al respecto. Lo que ya tengas hasta las 10:40, 10:45, lo preparas y lo subes, ¿sí? Vamos a tener un ratito más para poder seguir trabajando. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a seguir trabajando, como le comentaba yo a Mónica, en relación con avanzar sobre nuestros análisis de cada uno de nuestros ítems. Recuerden que una herramienta inclusive que se maneja ahí es que tengan el gráfico y ya pongan la explicación para que de hecho nos quede más claro, y también ustedes que visualmente les ayude a tener esa comparativa de estar viendo el gráfico para que puedan ahora sí que inspirarse sobre qué les puede indicar ese gráfico o qué pueden sacar, qué deducciones pueden sacar de ese gráfico. Vamos a seguir trabajando de aquí a las 9:50 y en el transcurso de la semana van a subir el adelanto que hayan tenido respecto de sus ítems, y en el transcurso de la semana vamos a trabajar el llevar a cabo precisamente el análisis de los ítems que les resten. ¿Sale? ¿Hoy hasta qué hora tenemos para subirlo? ¿El 9.2? Hasta las 11. Tomen unos minutos antes, unos 15 minutos antes para que preparen su documento. Lo que queremos dejar es que hay una evidencia del trabajo que estuvimos realizando hoy cada uno por nuestra cuenta, pero independientemente de eso vamos a tener el resto de la semana para poder hacer el análisis de lo que no hayamos alcanzado el día de hoy. Bien, profe, gracias. Aquí está bien. La próxima semana van a tener habilitado ya para que trabajemos conclusiones, es decir, toda esta serie de datos que vamos a estar analizando y que vamos a redactar en esta semana, ¿a qué conclusiones nos llevan respecto a nuestro tema en comparación con los objetivos que nos propusimos y la hipótesis que nos planteamos? ¿Sale? Ya ahorita en un momento más van a tener habilitada la primera parte de esta sesión. Ahorita que terminemos esta sesión también la van a tener habilitada, y cualquier cosa, yo estoy aquí al pendiente de ustedes hasta el mediodía. Cualquier comentario o algo que tengan, yo estoy en la plataforma y estoy también aquí en los medios que tenemos de contacto. Entonces, de cualquier manera, no me despido, sino que estoy aquí al pendiente de ustedes, y cada quien entonces trabaja por su cuenta en los aspectos